Hallo, wie geht es Ihnen? Hoy vamos a dar una clase magistral referente a todos los temas vistos durante la materia de Alemán 3. Y bueno, nuestro grupo está conformado por Daniela Leal, Jesús Petit, Carla Romero y su servidor quien les habla, Jan Redondo. Y hoy les voy a hablar sobre la declinación. Antes de empezar, tenemos que definir en sí qué es la declinación. Y la declinación se refiere a los casos. En alemán hay 4 casos, y estos son nominativo, acusativo, dativo y genitivo. Y ellos a su vez modifican los artículos, adjetivos y pronombres a través de ciertas reglas de la declinación. Ahora bien, tenemos que definir qué significa cada caso en sí antes de poder pasar a lo que sería la declinación como tal. Comenzando con el nominativo, tenemos que el nominativo es la forma básica de los artículos, adjetivos y pronombres. Los elementos en nominativo en una oración forman parte de un sintagma que desempeña la función de sujeto o atributo. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, Das kleine Haus gehört dem freundlichen Mann es una oración donde nuestro sujeto está en nominativo. Y este sujeto en nominativo lo podemos sustituir fácilmente en un pronombre nominativo, como lo es el caso de es, quedando la oración de la siguiente forma: Es gehört dem freundlichen Mann. Ahora bien, pasando al caso acusativo, tenemos que el acusativo cumple la función de complemento directo, donde un elemento es afectado directamente por la acción del verbo. En alemán hay determinados verbos y preposiciones que rigen siempre al caso acusativo. En el siguiente ejemplo, Ich kenne den freundlichen Mann schon seit vielen Jahren. En esta oración tenemos a nuestro sujeto directo, que como ya sabrán, es algo que recibe la acción directa del verbo. En este caso, lo que recibe nuestra acción directa del verbo sería den freundlichen Mann, quedando la oración de la siguiente manera: Ich kenne ihn schon seit vielen Jahren. Este ihm viene sustituyendo al den freundlichen Mann. Pasando al caso dativo, el caso dativo cumple la función de complemento indirecto, donde un elemento en una oración recibe la acción verbal. En alemán hay determinados verbos y preposiciones que rigen este caso en específico. Pasando a ver el ejemplo, Das kleine Haus gehört dem freundlichen Mann. Este den freundlichen Mann lo podemos sustituir por un pronombre en dativo. Este pronombre va a corresponder obviamente por el sujeto o el género de este sujeto, quedando de la siguiente forma: Das kleine Haus gehört ihm. Como podrán ver, el ihm va a sustituir el den freundlichen Mann. Ahora bien, pasando al caso genitivo, este caso refleja una relación de pertenencia entre dos objetos nominales. Este corresponde a la preposición de en español, pero en alemán no hace falta mencionarlo. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, Das Haus des freundlichen Mannes steht unweit unseres Hauses. Ahora bien, en el caso genitivo tenemos una única diferencia, y es que los sustantivos en este caso, cuando sean masculinos o neutros, van a adquirir una terminación especial que es ES. Pero esto lo vamos a abordar después. Ahora hablando de los artículos, vemos en las siguientes tablas cuáles son las posibles declinaciones de estos artículos. Tenemos el artículo definido o determinado, que en este caso sería der bestimmte Artikel, y tenemos el artículo indefinido, que sería der unbestimmte Artikel. Estos artículos tienen sus declinaciones dependiendo de sus casos y también dependiendo de su género y número. En ello hay que ser muy cautelosos porque, como son tan similares, pueden llegar a tener ciertas confusiones si no se aprende de la forma adecuada. Ahora, pasando al tema de las declinaciones de los adjetivos, aquí sí entramos ya en un terreno algo más profundo, ya que las declinaciones tienen 3 formas de declinarse. Pero antes de pasar a esto, tenemos que saber que en la declinación hay otras formas de declinar, y esas son las predicativas y la adverbial, en la cual no tenemos que hacer uso de declinaciones. Pero a su vez
tenemos la declinación atributiva, en la que sí tenemos que declinar, y como ya les dije anteriormente, hay tres formas de hacerlo: la débil, la mixta y la fuerte. La declinación débil de los adjetivos se emplea cuando hacemos uso del artículo definido o de Arbeitsbestimmte Artikel. Para ello, el adjetivo obtiene una e o una terminación en al final de este. Como podemos ver en los cuadros que están en pantalla, en el caso nominativo obtiene una e, en el masculino obviamente. En el caso acusativo obtiene en, y en el caso dativo en también, y en el caso genitivo en, y como pueden ver, el man, que en este caso sería nuestro sujeto, obtiene el es. Y así sucesivamente con los otros géneros. Pasando a la declinación mixta, esta forma tiene su forma característica, ya que utiliza al artículo indefinido o de un bestimmte Artikel y a los artículos kein, mein, dein, etc. Y su uso emplea una forma de declinación débil y fuerte al mismo tiempo. Como podemos ver, se dice que emplea una declinación fuerte y débil al mismo tiempo, ya que el adjetivo, en este caso, es el que obtiene la declinación del género como tal. Pero a su vez hacemos uso del artículo indefinido. Como pueden ver, tenemos ein guter Mann. Este ER del gut sería lo que le da ese género masculino en el caso nominativo, obviamente. Y así podemos pasar con los demás casos. Ahora bien, si pasamos a la declinación fuerte, tenemos que esta carece del uso de artículos. Y se llama fuerte porque aquí todo el peso como tal de la declinación lo obtiene el adjetivo. Como pueden ver en el ejemplo, en la tabla que está allí, guter Mann. Aquí el gut obtiene la terminación er porque hace referencia al género de este sustantivo. Y así con los demás casos y géneros. Ahora bien, pasando a la declinación de los pronombres, tenemos que, existe varios cuadros en los cuales podemos observar cuál sería la declinación de cada pronombre en sus casos como tal. Tenemos en los pronombres personales, los pronombres posesivos y también en los pronombres reflexivos. También existen los pronombres relativos y demostrativos, pero para que sea más compacto este video solo les menciono estos tres, que son los que, por así decirlo, más se utilizan en un nivel más básico, o son los que más empleamos en un nivel básico del alemán. Espero que haya sido muy útil. Muchas gracias. Yo soy Jesús Petit y les voy a explicar de qué se trata el imperativo. El modo imperativo es un modo gramatical empleado para expresar mandatos, órdenes, solicitudes, ruegos o deseos. Es frecuente en todas las lenguas del mundo, entre ellas las lenguas indoeuropeas, donde suele realizarse mediante la raíz verbal desnuda sin morfemas de tiempo. En el alemán, el imperativo es en concreto una unidad del verbo que toma diferentes tipos de ajustes dependiendo a su vez de la terminación de este último, como también de la persona a la que nos estamos refiriendo. El imperativo consta de dos tipos: el formal con la estructura sí, como podemos ver en la lámina lernen Sie, aprenda usted, o con el informal con la estructura du, learn, aprende. Como podemos ver, en la estructura formal es en donde va a llevar el pronombre, en cambio en la estructura informal no. Como también nosotros usamos vía a su vez para diferenciarlo con el sí, más que todo. Y la estructura, básicamente, aquí podemos ver un abreboca con el verbo gehen, ir, warten, esperar, y nehmen, tomar. Con la forma del sí es gehen sí, warten sí, nehmen sí. Con la forma del du, que es la forma informal, ge, warte, nimm. Con la forma de Elia es get, wartet, nehmt. Estas conjugaciones las explicaré más adelante. La conjugación en el imperativo es de la siguiente forma:
La primera persona del singular ich no posee imperativo. En la segunda persona del singular du eliminamos el st de la conjugación del verbo en presente normal y se la adecuamos a la forma del imperativo que corresponde. Por lo general esta es solo la raíz del verbo, o también le podemos poner una con muy pocas excepciones contadas del verbo. Más que todo si el verbo, como por ejemplo el verbo gehen, que le tenemos que colocar una porque es difícil la pronunciación. Así es, no posee imperativo. Vía, se le añade en a la raíz del verbo y se le coloca vía. Más que todo le colocamos el vía para diferenciarlo del sí. Con ia se le añade t a la raíz del verbo en imperativo. En este caso, nemt. Y esta es más que todo una forma informal también. Y sí, nemen sí se lo hacemos como de la forma vía, que le ponemos n a la raíz del verbo. Y con el sí, obviamente. El imperativo mayormente tiene tres usos principales, que son consejo, orden o exigencias, como vamos a ver en la siguiente lámina. Consejo: trink nicht so viel Cola, no bebas tanto refresco. Orden: mach die Tür zu, cierra la puerta. Exigencia: fahren Sie mich bitte zum Flughafen, por favor llame al aeropuerto. El conjuntivo 2 en alemán o subjuntivo en español se utiliza para expresar deseos o situaciones imaginarias, o que también puede utilizarse en frases de cortesía en comparación con el imperativo. Las órdenes dadas por el conjuntivo 2 por general tienden a ser, a mi parecer, un poco más amables que su contraparte, el imperativo. Y también se usa para dar consejos, pedir un deseo en el estilo indirecto, como para también hablar de situaciones posibles. La estructura mayormente es el verbo en el cual nos basemos nuestra oración, que es el verbo würden, wären, hätten, más el verbo en infinitivo. Los ejemplos del conjuntivo son los siguientes: Ich würde singen, yo cantaría. Ich würde gern singen, me gustaría cantar. Ich wäre, yo sería, estaría. Ich wäre gern, me gustaría ser, estar. Ich hätte, yo tendría. Ich hätte gern, me gustaría tener. Wenn ich singen würde, si yo cantara. Wenn ich Präsident wäre, si yo fuera presidente. Wenn ich... Para abordar las peticiones corteses en el conjuntivo 2, debemos mencionar que por lo general se abordan en forma de pregunta, es decir, con el condicional correspondiente en primer lugar, según sea el caso. Como por ejemplo, aquí podemos ver que en estos dos ejemplos vamos a usar el auxiliar würden y können como elemento clave para formular nuestra pregunta o petición cortés. Wärst du so freundlich, mir das erklären? ¿Serás tan amable de explicarme? Könntest du mir bitte das Salz geben? ¿Podrías darme la sal, por favor? Soy Carla Romero y voy a hablar sobre la formación de las palabras. En alemán, las palabras se pueden formar a través de dos procesos, por derivación o por composición. La derivación es el proceso que consiste en crear palabras a partir de palabras primitivas con la ayuda de prefijos, infijos y sufijos. Para este ejemplo tomaré la palabra sprechen, que significa hablar. Si sprechen se le agrega b, formaría besprechen, que significa la discusión. Ahora, si sprechen se le agrega el sufijo in, formaría la palabra Sprecherin, que significa hablante, la hablante o la oradora. Al hablar de los sufijos, al hablar de la derivación, es importante hablar de los sufijos y prefijos. Los prefijos son partículas que se añaden al principio de una palabra para cambiar su significado. En alemán, además de los sustantivos, los verbos poseen prefijos, porque en alemán existe este curioso aspecto de que están los verbos separables e inseparables. ¿Por qué son separables e inseparables? Porque poseen una partícula que puede separarse o no, como se ven aquí en la imagen. Están los prefijos separables, los inseparables y los prefijos que, dependiendo de su connotación, se separan o no. Siguiendo con los afijos, tenemos a los sufijos, los cuales no son más que la terminación de las palabras
y en el alemán como en otros idiomas, estas indican el género de la palabra. Algunos de los sufijos que indican el género masculino son ea, o, ist, e. Y algunos de los sufijos que indican el género masculino son heit, keit, in, schaft, ei e ich. Como ejemplo podemos tomar otra vez sprechen. Si le agregamos el sufijo er, significa el hablante, Sprecher. Ahora si le agregamos el sufijo in, Sprecherin, significa la hablante. Y por último tenemos las terminaciones que indican género neutro, las cuales son chain, line, ma, ment, at, como palabras das Datum, das Museum, das Klima, das Instrument, das Kino, entre otros. Siguiendo con la formación de las palabras se encuentra la composición, el cual es un proceso que consiste en unir dos o más palabras. En alemán, o mejor dicho, el alemán es famoso por sus palabras compuestas largas, ya que a diferencia del español tienden a unir más de dos elementos. También para la formación de las palabras compuestas es necesario tomar en cuenta que la palabra final es la que determina el género. Como ejemplo tenemos das Schlittschuhlaufen, significa patinaje sobre hielo. Está compuesta por der Schlittschuh, que es patín, más Laufen, que significa correr. El otro ejemplo es die Handschuhe, que de forma literal se traduciría a calzado para manos, porque está compuesta por die Hand, que significa mano, y die Schuhe, que significa zapato. También voy a hablar sobre el futuro 1, el cual es el equivalente al futuro simple en español. Se forma con el verbo auxiliar werden en presente más el verbo principal en infinitivo. Tomando en cuenta el cuadro que se encuentra abajo, si yo digo ich werde arbeiten, significa yo trabajaré. O si digo wir werden arbeiten, significa nosotros trabajaremos. El uso principal del futuro 1 es para indicar la intención de hacer algo a futuro. Como con este ejemplo, ich werde später mein Zimmer aufräumen. Limpiaré mi habitación después o limpiaré mi habitación luego. Se encuentra el verbo werde conjugado en la segunda posición, mientras que el verbo principal, aufräumen, está en infinitivo al final. El futuro 1 también se usa para hacer suposiciones sobre acciones que pasan en el presente. Ejemplo, sie will schlafrig sein. Ella estará cansada. Esto quiere decir que mientras que ella está haciendo una acción, se sentirá cansada. Por último, cuando una oración posee una frase temporal, por ejemplo, mañana, la semana que viene, usualmente se utiliza más el presente que el verbo werden. Ejemplo, morgen gehe ich zum Arzt. Mañana iré al doctor. Aquí se puede ver que tenemos la frase temporal morgen, mañana, y se encuentra el verbo principal nada más conjugado en primera persona. Hallo, ich bin Daniela Leal. Voy a hablar primeramente sobre el futuro 2, así se conoce en alemán, o también futuro perfecto, el cual es un tiempo relativo que indica una suposición sobre una acción sucedida, ocurrida en el pasado, o también puede mostrar una acción del futuro que habrá sido culminada antes que otro suceso también futuro. En la diapositiva se pueden ver algunos ejemplos, el primero sería wird morgen angekommen sein, que sería
significaría él habrá llegado mañana. El segundo ejemplo dice wird schon angekommen sein, que sería él ya habrá llegado. Como se puede ver, aquí se muestran ejemplos con una predicción y una suposición. Para conjugar los verbos en futuro perfecto o futuro 2, se tiene que emplear la forma conjugada del verbo auxiliar werden más el participio bei del verbo principal y los verbos auxiliares sein y haben en infinitivo. Hay que recordar que el verbo werden no tiene traducción en español y tiene que ser interpretado simplemente como la forma del futuro en alemán. En esta diapositiva se muestra la conjugación del verbo werden de acuerdo a los pronombres personales en primera persona, segunda persona y tercera persona, si es en singular o plural, más el participio bei del verbo con su respectivo auxiliar sein o haben en infinitivo. Como ejemplo se colocó en el caso de la tercera persona en singular, gegangen sein. En el caso del verbo haben tenemos un ejemplo que sería gelesen haben, y en el caso de la primera persona en plural, si se utiliza el verbo sein, sería un ejemplo aquí sería con aufgewacht sein, y con el haben podría ser por lo menos el verbo gedacht haben. A continuación se muestran unas oraciones donde se utiliza el futuro 2. El primero dice in 3 Stunden werde ich genug gelernt haben, que sería en 3 días habré aprendido lo suficiente. El segundo ejemplo dice in einem Jahr wir alle Prüfungen geschrieben haben, que sería en un año nosotros habremos escrito todos los exámenes. Aquí se está haciendo un pronóstico de algo que es obvio que va a ocurrir. El tercer ejemplo sería wird wohl im Urlaub gewesen sein, que sería él probablemente esté de vacaciones, una suposición. Y el último sería wird es bald geschafft haben, que significa él pronto habrá terminado. Como último tema se tiene nuevamente al conjuntivo 2, pero en este caso de los verbos modales para expresar certeza o inseguridad en pronósticos y predicciones, como lo que habíamos hablado en futuro 2. En la diapositiva se muestra una tabla con la conjugación de los verbos modales de acuerdo a conjuntivo 2. Lo curioso es que los verbos modales wollen y sollen son idénticos, su conjugación es idéntica a la del tiempo pretérito. Mientras tanto, los verbos können, müssen, dürfen y mögen se diferencian del pretérito puesto que llevan el umlaut, mientras que en pretérito no se lleva. Para finalizar, se tienen unas oraciones que utilizan los verbos modales en conjuntivo 2 para hacer predicciones o pronósticos. Y el primer ejemplo sería könnte das machen, aber will nicht, que sería él podría hacer eso pero no quiere. Aquí se está haciendo una suposición de que esa persona puede realizar esa acción pero no es su deseo. El segundo ejemplo dice wir sollten eine Weile schlafen, que sería nosotros deberíamos dormir un rato. Y el último ejemplo sería ich müsste länger arbeiten, mehr Geld zu verdienen, que sería yo tendría que trabajar más para ganar más dinero. Aquí se está haciendo una predicción de algo que una persona tiene que hacer para lograr u obtener, mejor dicho, un resultado.
Esta fue toda nuestra exposición. Vielen Dank.